Anótense como subtítulo densidad y peso específico. Y vamos a dar primeramente el enunciado uno por uno. Ya anótense. Densidad. Dice ser la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Dice ser la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Su fórmula de aplicación será densidad igual a masa sobre volumen. Las unidades de cuantificación va a ser densidad kilogramos metros cúbicos, por lo tanto la masa va a tener que estar expresada en kilos y el volumen va a tener que estar expresado en metros cúbicos. Anótense, punto B, peso específico. Y dice así, dice ser la relación, y escúchese bien la diferencia, dice ser la relación entre el peso total de un cuerpo dice ser la relación entre el peso total de un cuerpo y el volumen que ocupa. Su fórmula de aplicación será peso específico igual a peso total sobre volumen absoluto. El peso específico va a estar expresado en newton sobre metro cúbico, y en este caso peso total newton, porque el peso es igual a masa por gravedad, y el volumen absoluto va a estar expresado en metro cúbico. Vamos a ver la relación directa que existe entre estos dos valores, que estamos hablando de densidad y peso específico. Tenemos que el peso específico es igual al peso total sobre el volumen absoluto. ¿Sí? De aquí nosotros podemos desglosar que peso total es igual a masa por gravedad y continuamos dividiendo entre volumen absoluto. Sigue siendo peso específico. Pero si nosotros agarramos esta parte, vamos a tener que va a ser igual a densidad por gravedad. Y esa será la relación directa que habrá. Que la densidad es que el peso específico igual a la densidad por la gravedad, o que la densidad igual al peso específico sobre la gravedad. Vamos a ir de igual manera viendo algunos otros valores. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es un volumen aparente? Y para poder apegarnos sobre un volumen aparente dice lo siguiente, la teoría o la definición dice, será que el volumen, anótense, será que el volumen cuantificado con elementos inexactos o poco nobles. Cuando hablamos de poco nobles, hablamos de insumos que se utilizaron o artefactos que no generaron un 100% de efectividad en su cálculo. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de volumen aparente. Por ejemplo, no sé si ustedes han logrado ver en el quinto anillo alemana y creo que en el cuarto anillo doble vía, hay unos camiones que ofrecen insumos para la construcción, en este caso ofrecen arenilla o ofrecen ripio. Más de uno se preguntará, seguramente por algún motivo habremos alguna vez alguna construcción hemos ido a comprar y se preguntarán en qué unidades cuantifican. Y yo se las voy a ir anticipando. Ellos cuantifican cuando uno va y compra, ellos dicen, mi camión es de 5 cubos, de 3 cubos o de 9 cubos. Cuando se habla de cubos, hablamos de metros cúbicos. Y la pregunta principal es, ¿y cómo ellos cubican su camión? Porque cada vez yo estoy viendo que la tolva es la chata, tiene cada vez menor altura. Sí, este pedacito de acá cada vez es menor. Entonces calculo yo que deben tener algún hijo que estudia en la Gabriel y que seguramente sabe cubicar y se los ha calculado. Por ejemplo, vamos a calcular un camión cuya tolva tiene de largo 7 metros, 3,5 de ancho, y que vamos a suponer que él tiene un volumen total de 9 metros cúbicos. ¿Sí? Harto. 7 vamos a poner porque 9 es mucho.
Entonces, para llegar a ello, nosotros vamos a tener que la fórmula de volumen es igual al lado 1 por el lado 2 por el espesor o el lado 3. En este caso, cuando hablamos de espesor, hablamos de la profundidad que genera acá. Veamos, entonces vamos a tener que volumen es 7 metros cúbicos igual. Lado 1 decimos que mide 7 metros. Lado 2 mide 3,5 metros. Y vamos a poner como incógnita el espesor. X. Entonces vamos a tener que X va a ser igual 3.5 por 7. Esto da 24,5. Entonces vamos a tener 7 metros cúbicos dividido 24,5 metros cuadrados. Entonces 7 dividido eso nos va a dar que X mide 0,285 metros o en su defecto 28,5 centímetros. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de por qué nosotros notamos que son tan esbeltas las secciones de la tolva. Entonces, ¿por qué llamamos volumen aparente? Lo llamamos porque cuando nosotros vemos la tolva, el contenido, en este caso vamos a suponer que es ripio, vamos a notar que las piedras no todas son homogéneas, o sea, no son todas iguales. No es como apilar ladrillo. Las piedras tienen formas singulares y algunas vienen más grandes que otras. Y esas generan espacios de acomodo entre ellas que se llaman espacios intersticiales, que aquí las hemos trazado con rojo. Generando que a su vez el volumen de llenado no sea total. ¿Sí? Yo practiqué un ejemplo que más adelante vamos a ver en peso unitario para que ustedes los puedan entender. Pero esos espacios son los que generan. Y muchos me dirán, pero con arenilla no ocurre eso. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes van a ver al río, ¿cómo cargan ellos la carga en sus contenedores o en sus chatas de sus camiones? Ellos van a tener siempre o una máquina retroexcavadora o gente apalando, o sea, 2 o 3 tipos con su pala. Pero solamente van a ver que ellos la cargan. Nunca en su vida ustedes van a pillar que arriba haya una persona apisonando. ¿Ok? Cuando hablamos de volumen absoluto, nosotros hablamos de un volumen exacto. Acuérdense, este es un volumen exacto, este es un volumen inexacto. Este volumen exacto solamente se puede cuantificar de dos maneras. La primera es mediante líquido elemento. ¿Qué significa líquido elemento? Agua, cuya densidad es 1. ¿Sí? El agua cuando llena un embalse no deja un solo espacio intersticial libre. Entonces cuando lo llevamos a centímetros cúbicos, podemos posteriormente llevarlo a la unidad volumétrica de metros cúbicos y será exacta. Y la segunda manera de poder cuantificarlo es mediante el método matemático, que es el que calculamos acá. Volumen de un rectángulo, lado por espesor. Entonces nos va a generar un volumen exacto de 7 metros cúbicos. Ahora, hablemos de lo que es el peso unitario. El peso unitario tiene una fórmula que dice que es igual al peso total sobre el volumen aparente. Y he preparado un ejemplo para que ustedes puedan notar la diferencia. Los voy a mandar a ustedes divididos en 2 grupos a las orillas del Piraí. Y en las orillas del Piraí les voy a dar a cada uno de los grupos un tarro de leche de 5 kilos de leche Pil. Y les voy a regalar ese primer regalo que a todos los niños nos obsequian cuando vamos al Piraí, que es una palita, ¿no? Entonces el grupo 1 su tarea va a ser llenar el embalse del tarro de 5 kilos y posteriormente subirlo a una balanza. Simplemente llenado, nada más. Este va a generar un peso. Peso 1.
El segundo embalse va a ser entregado al grupo 2 y se les va a decir exactamente lo mismo, llénenlo, pero con una sola diferencia. A ellos se les va a entregar un artilugio, una herramienta, que se llama un pisón. Un pisón es como un plato, así. Y yo les voy a pedir que cada que ustedes llenen un tercio del embalse, apisonen. Entonces, cuando llenen un tercio, apisonan. Llenan 2/3, apisonan. Y cuando llegue al tope, apisonan. Y nuevamente suben a la balanza y consiguen un peso 2. Yo les voy a preguntar cuál es mayor, peso 1 y peso 2. Y con seguridad todos ustedes me van a decir que el peso 2 es mayor al peso 1. ¿Por qué? Porque al momento de apisonar, todos estos espacios intersticiales se redujeron, no se volvieron cero por si acaso, pero se redujeron en muchos casos a su mínima expresión. Nunca cero, pero siempre puede ser a su mínima expresión. Y por ende el peso que generó la carga apisonada fue mayor. Y eso es lo que nunca van a ver ustedes que ocurre en un camión. Es un pecado capital que los vendedores de insumos de la construcción suban a una persona para que apisonen, porque eso significa que le quitan el negocio al camión que viene, ¿sí? Muchas constructoras quebran por este tema de no tomar en consideración esta prueba pequeña o sencilla de laboratorio, de la prueba de peso unitario y peso específico, porque ellos compran supuestamente 7 metros cúbicos, pero en realidad ese volumen es menor. Vuelvo a repetir, volumen aparente es un volumen inexacto, volumen absoluto es un volumen exacto.